Fue humillada en la gala por su vestido, sintiendo cada mirada como un juicio. Intentó desaparecer entre la multitud hasta que el millonario se acercó, bajó la voz y murmuró: «Camina conmigo». Valentina supo que había cometido un error en el momento exacto en que cruzó las puertas del salón de eventos. No por el vestido que llevaba puesto, porque estaba orgullosa de cada puntada que había cosido a mano durante semanas. No por la invitación que había conseguido después de meses de insistir con contactos que apenas la conocían, sino por la forma en que el murmullo de conversaciones se detuvo por una fracción de segundo cuando la vieron entrar. Ese silencio breve pero devastador que dice más que 1000 palabras, seguido inmediatamente por un aumento en el volumen de las voces que claramente no querían que ella escuchara lo que estaban diciendo, aunque el tono burlón era imposible de ignorar. Llevaba un vestido de su propia creación, color marfil con un corte asimétrico, que había diseñado pensando en elegancia moderna, con detalles en los costados que mostraban su técnica sin ser ostentosos, sin joyas llamativas porque no las tenía, solo unos aretes sencillos que habían pertenecido a su abuela, el cabello recogido en un moño bajo que había practicado 3 veces esa tarde hasta que quedó perfecto, y tacones que había comprado en liquidación pero que se veían lo suficientemente buenos bajo las luces tenues del salón. Pero mientras caminaba hacia el bar tratando de proyectar una confianza que no sentía, escuchaba fragmentos de conversaciones que no estaban diseñadas para ser privadas. «Mira quién se atrevió a venir», susurró una mujer rubia con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que 6 meses de alquiler de Valentina. «Esa es la tal diseñadora emergente de la que hablaba Patricia». «Emergente es una palabra generosa», respondió su acompañante con una risa que pretendía ser discreta, pero que atravesó el espacio entre ellas como un cuchillo. Valentina mantuvo la vista al frente fingiendo no escuchar, aunque cada palabra se grababa en su memoria con claridad dolorosa. Llegó al bar y ordenó una copa de vino blanco que sabía que no iba a beber porque sus manos temblaban demasiado, y derramarlo sería la humillación final que este momento no necesitaba. El bartender se la entregó con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos, y ella se volteó apoyándose contra la barra, tratando de evaluar el daño. El salón era exactamente como lo había imaginado, basándose en las fotos que había visto en revistas de negocios: techos altos con candelabros de cristal que reflejaban luz en 1000 direcciones, mesas redondas con centros de flores blancas y doradas, un escenario al fondo donde más tarde habría discursos sobre fusiones corporativas y alianzas estratégicas, y por todas partes la élite empresarial de la ciudad congregada en grupos que hablaban de números y contratos mientras bebían champán que costaba lo que Valentina ganaba en una semana. Había venido aquí con un propósito: conocer gente que pudiera estar interesada en su trabajo, hacer contactos que la llevaran más allá de los pequeños encargos que conseguía a través de referencias, demostrar que merecía un lugar en este mundo, aunque no tuviera el apellido correcto ni la cuenta bancaria adecuada. Pero ahora parada aquí sosteniendo una copa de vino que no quería, mientras sentía docenas de ojos evaluándola con expresiones que iban desde la curiosidad despectiva hasta el desdén abierto, se preguntaba si toda esa valentía que había reunido durante semanas había sido solo ingenuidad disfrazada de ambición. «Ese vestido es una declaración interesante», dijo una voz a su izquierda, y Valentina se volteó para encontrar a una mujer de unos 50 años con un traje sastre color beige y una sonrisa que no prometía nada bueno. «¿Declaración de qué exactamente?», respondió otra voz. «De que no entiende los códigos de estos eventos». Las dos mujeres se rieron y Valentina sintió el calor subiendo por su cuello. «Perdón», dijo con voz que intentó mantener firme. «No creo que nos hayamos presentado». «Oh, no es necesario», respondió la primera mujer con un gesto de mano que claramente la descartaba. «Solo estábamos comentando que es refrescante ver a alguien con tanta confianza o descaro», murmuró la segunda mujer, lo suficientemente alto para que Valentina escuchara. «Hay una diferencia». Ellas se alejaron dejando una estela de perfume caro y veneno social, y Valentina tuvo que apretar la copa con tanta fuerza que temió que se rompiera en su mano. Esto era peor de lo que había anticipado. Había esperado ser ignorada.
Había esperado que tal vez algunas personas la miraran con curiosidad neutral, pero esto era diferente. Esto era rechazo activo, burla apenas disimulada, el tipo de crueldad casual que la gente con poder ejercía sobre aquellos que consideraban inferiores. Comenzó a moverse por el salón intentando encontrar algún lugar donde pudiera pasar desapercibida hasta que fuera socialmente aceptable irse sin parecer que estaba huyendo. Pero cada grupo al que se acercaba parecía cerrar filas sutilmente, conversaciones que se detenían cuando ella pasaba cerca, miradas que la evaluaban y encontraban insuficiente, más susurros que no eran lo suficientemente discretos. ¿Quién la invitó? Debe ser amiga de alguien del equipo de catering. Tal vez está buscando trabajo. Con ese vestido definitivamente necesita el dinero. Las risas que seguían eran como agujas bajo su piel. Valentina se preguntó cómo era posible que algo que había diseñado con tanto cuidado, algo de lo que había estado tan orgullosa cuando se miró en el espejo antes de salir de su pequeño departamento, se hubiera convertido en el objeto de tanto desprecio. Tal vez era el corte que era demasiado moderno para esta audiencia conservadora. Tal vez era la ausencia de joyería cara que marcaba claramente su estatus económico, o tal vez simplemente era el hecho de que ella no pertenecía aquí y todos lo sabían incluyéndola a ella. Encontró refugio temporal junto a una columna cerca de las ventanas que daban a la terraza. Desde aquí podía ver todo el salón sin estar en el centro de la atención. Podía observar cómo estos círculos de poder funcionaban. Las esposas de empresarios riéndose de chistes que probablemente no eran graciosos, pero que requerían risa, porque sus esposos hacían negocios juntos. Los ejecutivos jóvenes intentando impresionar a los más viejos con conocimiento de mercados y proyecciones financieras. Las herederas aburridas jugando con sus teléfonos mientras fingían interés en conversaciones sobre fusiones corporativas. Y luego lo vio, un hombre de pie al otro lado del salón rodeado de lo que claramente era su círculo de influencia, alto con cabello oscuro peinado hacia atrás, traje gris carbón que se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos, una postura que hablaba de autoridad innata, y había algo en la forma en que los demás se inclinaban ligeramente hacia él cuando hablaba, en cómo sus palabras parecían tener más peso que las de cualquier otro en ese grupo. Valentina no sabía quién era, pero reconocía poder cuando lo veía, y este hombre lo tenía en abundancia. Por un momento sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente. Fue solo una fracción de segundo, pero ella sintió ese contacto visual como un shock eléctrico. Luego, alguien llamó su atención y él se volteó dejándola preguntándose si lo había imaginado. «Es Rodrigo Santoro», dijo una voz masculina a su derecha, y Valentina se sobresaltó. No había notado al hombre mayor que se había acercado a la columna. «El magnate inmobiliario», continuó el hombre sin mirarla directamente, «construyó un imperio en 10 años y luego se convirtió en un fantasma, después de que su esposa muriera hace 3 años. Todavía maneja sus negocios, pero ya no es el mismo. Esto», gesticuló vagamente hacia el salón, «es la primera gala a la que asiste en 2 años. Interesante», murmuró Valentina sin saber qué más decir. El hombre finalmente la miró y había curiosidad en su expresión, pero no la malicia que había visto en tantos otros esta noche. «Tú eres la diseñadora de la que todos están hablando», dijo sin acusación en su tono. «Valentina Moreno», respondió ella extendiendo su mano con más confianza de la que sentía, y antes de que el hombre pudiera responder una voz femenina, los interrumpió. «Alberto, te estábamos buscando». Valentina se volteó para encontrar a 3 mujeres paradas detrás de ella, todas vestidas en tonos oscuros, que gritaban dinero viejo y buen gusto conservador. Una de ellas, una rubia platinada con labios color rojo oscuro, la miró de arriba abajo con una expresión que no intentaba ocultar su desdén. «Así que tú eres la famosa Valentina». «Famosa es una exageración», respondió Valentina manteniendo su voz calmada, aunque su corazón latía dolorosamente rápido. «Oh, pero todos están hablando de ti», continuó la mujer con una sonrisa que era pura veneno. «Específicamente sobre tu vestido. Es tan singular. Singular significa único», intentó defender Valentina. «Singular significa que no se puede repetir porque nadie querría hacerlo», respondió otra de las mujeres provocando risas del pequeño grupo que se había formado alrededor de ellas.
Valentina sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Esto ya no era burla discreta, esto era humillación directa y pública. Alberto parecía incómodo, pero no dijo nada en su defensa. Simplemente se disculpó murmurando algo sobre encontrar a su esposa y se alejó rápidamente dejándola sola frente a estas mujeres que claramente habían decidido que ella era el entretenimiento de la noche. «Dime, Valentina», preguntó la rubia platinada, «¿quién fue tu inspiración para este diseño? ¿Basura recolectada de la calle o simplemente mal gusto natural?» Las risas que siguieron fueron como bofetadas. Otras personas comenzaron a voltearse para ver qué estaba causando tanto entretenimiento. El círculo alrededor de Valentina se expandió con curiosos que querían presenciar esta ejecución social. Ella podía sentir la sangre golpeando en sus oídos. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar la copa de vino en una mesa cercana. Antes de que se le cayera, cada instinto le gritaba que corriera, que saliera de aquí con lo poco de dignidad que le quedaba, pero sus piernas no se movían. Estaba congelada en este momento horrible, mientras estas mujeres diseccionaban cada aspecto de su apariencia con crueldad casual. Y entonces, una voz profunda cortó a través del ruido: «Disculpen», y el grupo se silenció instantáneamente. Valentina levantó la vista para encontrar a Rodrigo Santoro parado justo detrás de las mujeres que la habían estado atormentando. Su presencia había creado un espacio inmediato a su alrededor, como si tuviera su propia gravedad. Las mujeres se voltearon con expresiones que pasaron de crueles a aduladoras en un segundo. «Rodrigo, qué placer», comenzó a decir la rubia platinada, pero él la ignoró completamente. Sus ojos fijos en Valentina con una intensidad que la hizo olvidarse momentáneamente de respirar. Caminó hacia ella con pasos medidos, mientras el círculo de personas se apartaba automáticamente. Para dejarlo pasar, se detuvo frente a Valentina lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones que el dinero no podía resolver. Extendió su mano hacia ella en un gesto que era imposible malinterpretar, y entonces, con una voz que era baja, pero que de alguna manera cada persona en ese espacio pudo escuchar perfectamente, dijo las palabras que cambiarían todo: «Camina conmigo». Valentina miró la mano extendida de Rodrigo Santoro sin poder procesar completamente lo que estaba sucediendo. Todos los ojos del salón parecían estar fijos en este momento, en este hombre poderoso que acababa de atravesar el círculo de burla para ofrecerle su mano como si ella fuera alguien importante, como si no acabara de ser humillada públicamente por mujeres que claramente tenían más influencia social que ella jamás tendría. Sus dedos temblaban cuando finalmente alcanzó su mano y el contacto fue firme y cálido. Rodrigo cerró sus dedos alrededor de los de ella con una seguridad que transmitía protección sin ser posesivo. Luego, sin soltar su mano, se volteó hacia las mujeres que habían estado atormentando a Valentina. Su expresión era completamente neutral, pero había algo en sus ojos que hizo que todas ellas retrocedieran un paso involuntario. «Patricia, Mónica, Alejandra», dijo nombrando a cada una con un tono que era cortés pero frío como hielo. «Veo que conocieron a la señorita Moreno. Es una diseñadora excepcional cuyo trabajo ha llamado mi atención recientemente». La afirmación cayó sobre el grupo como una bomba silenciosa. Patricia, la rubia platinada, abrió la boca como para decir algo, pero ninguna palabra salió. Las otras dos mujeres intercambiaron miradas de pánico, apenas disimulado, porque claramente entendían lo que acababa de suceder. Rodrigo Santoro no solo las había interrumpido, las había puesto en su lugar sin levantar la voz ni hacer una escena, simplemente declarando públicamente que Valentina tenía su respaldo. Y en este mundo eso significaba todo. «Ahora, si nos disculpan», continuó Rodrigo con esa misma cortesía gélida, «la señorita Moreno y yo tenemos asuntos que discutir». Comenzó a caminar todavía sosteniendo la mano de Valentina, quien lo siguió en un estado semi-aturdido, consciente de cada mirada que los seguía mientras cruzaban el salón, consciente de los susurros que ahora tenían un tono completamente diferente. Especulación en lugar de burla, curiosidad en lugar de desprecio. Rodrigo la guió hacia la terraza, donde el aire nocturno era fresco y limpio,
comparado con la atmósfera sofocante del salón. Había algunas personas fumando en grupos pequeños, pero cuando vieron a Rodrigo acercarse, encontraron excusas para regresar adentro dejándolos solos bajo las luces suaves que iluminaban el espacio exterior. Solo entonces, él soltó su mano y Valentina sintió la ausencia de ese contacto como una pérdida física. «Gracias», logró decir finalmente encontrando su voz aunque sonaba más ronca de lo normal. No tenía que hacer eso. Rodrigo se apoyó contra la barandilla de la terraza mirando hacia la ciudad iluminada abajo. «Sí tenía», respondió simplemente. Su tono había perdido esa frialdad que había usado con las mujeres adentro, pero no era exactamente cálido tampoco. Había algo distante en él, como si estuviera presente físicamente, pero emocionalmente a kilómetros de distancia. Valentina se acercó a la barandilla, manteniéndose a una distancia respetuosa. «No entiendo», dijo. «Usted no me conoce, ¿por qué defender a una extraña?» Él la miró entonces, y había algo en sus ojos que ella no podía descifrar completamente. Cansancio, tal vez, o reconocimiento de algo familiar, porque sé exactamente cómo se siente estar en un lugar donde no encajas, respondió, donde cada persona en el salón te mira como si no merecieras respirar el mismo aire que ellos. Valentina sintió que esas palabras llegaban a algo profundo dentro de ella, porque era exactamente lo que había estado sintiendo. «¿Pero cómo podría usted saber eso?», preguntó mirando a este hombre que claramente tenía todo el poder en ese salón, que con una sola palabra había cambiado completamente su situación. Rodrigo sonrió, pero no había humor en esa expresión. «Porque hace 20 años yo era el que no pertenecía», dijo, «el que llegaba a estos eventos con trajes baratos y zapatos que había lustrado 3 veces para esconder el desgaste, el que escuchaba los susurros sobre cómo había llegado tan lejos siendo nadie. Construí mi empresa desde cero sin herencia ni apellido, que me abriera puertas, y cada paso del camino tuve que probar que merecía estar ahí». Valentina lo miraba con nueva comprensión. Las revistas de negocios siempre presentaban a Rodrigo Santoro como un titán de la industria inmobiliaria, un hombre que había transformado el paisaje de la ciudad con sus desarrollos, pero nunca mencionaban de dónde venía. Nunca hablaban de la lucha que debió haber sido llegar a donde estaba. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora pertenezco aquí tanto que a veces olvido por qué luché tanto por este lugar», respondió con una honestidad que parecía sorprenderlo incluso a él. «Mi esposa era la que me recordaba. Ella venía de esta vida, conocía estos círculos desde que nació, pero nunca dejó que eso la corrompiera. Veía a las personas por quienes eran, no por lo que poseían». Valentina había escuchado vagamente sobre la esposa fallecida de Rodrigo, fragmentos de conversaciones, que mencionaban tragedia pero nunca detalles. «Lamento su pérdida», dijo suavemente. Él asintió aceptando las condolencias pero no elaborando. En cambio, preguntó, «¿Ese vestido, lo diseñaste tú?». Valentina miró hacia abajo como si hubiera olvidado lo que llevaba puesto. El vestido que había sido objeto de tanta burla ahora parecía menos importante bajo la mirada evaluadora de Rodrigo. «Sí», respondió, «es mi propio diseño. Pasé semanas perfeccionando el corte. Quería algo que fuera elegante pero moderno, que mostrara técnicas sin ser pretencioso. Claramente fallé en leer a mi audiencia». «No fallaste en nada», dijo Rodrigo con firmeza. «Ellas fallaron en reconocer algo genuino cuando lo vieron. Están tan acostumbradas a trajes de diseñador que cuestan fortunas que olvidaron que la moda verdadera es sobre visión y creatividad, no sobre cuántos ceros tiene la etiqueta de precio». Las palabras golpearon a Valentina con más fuerza de lo que esperaba. Había estado dudando de sí misma toda la noche, cuestionando cada decisión que la había llevado a esta gala. Pero escuchar a alguien como Rodrigo Santoro validar su trabajo cuando él no tenía ninguna razón para mentirle, significaba más de lo que podía expresar. «¿Por qué vino esta noche?», preguntó él cambiando de tema. Valentina consideró mentir, dar alguna respuesta profesional sobre networking y oportunidades de negocios, pero algo en la forma en que él la miraba esperando honestidad la hizo decir la verdad. «Porque estoy cansada de ser invisible», respondió. «He trabajado durante años perfeccionando mi oficio, haciendo vestidos para clientas que apenas me reconocen cuando las veo en la calle, viviendo de encargo en encargo sin seguridad de dónde vendrá el siguiente. Vine aquí porque pensé que tal vez alguien me vería, realmente me vería, y en lugar de eso
Me convertí en el entretenimiento de la noche. La vulnerabilidad en su voz era palpable y se sorprendió a sí misma por compartir tanto con este extraño. Pero Rodrigo no parecía incómodo con su honestidad. En cambio, asintió como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. «Te vieron», dijo. «Vieron suficiente para sentirse amenazadas. Mujeres como Patricia y sus amigas atacan lo que no entienden. Y tú, con tu vestido único y tu ambición obvia, representas algo que ellas nunca serán. Auténtica». Valentina sintió lágrimas picando en sus ojos, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. No iba a llorar aquí frente a este hombre que ya había hecho demasiado por ella. «¿Cómo lo hace?», preguntó. «¿Cómo maneja estar rodeado de toda esa falsedad y mantener su integridad?». Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento, mirando la ciudad abajo. «Honestamente ya no estoy seguro de que todavía la tenga», respondió finalmente. «Hace 3 años, cuando perdí a Carmen, algo dentro de mí se apagó. Seguí manejando mis negocios porque era lo único que sabía hacer. Pero dejé de sentir, dejé de importarme. Esta es la primera gala a la que asisto en 2 años, y solo vine porque mi socio insistió en que mi ausencia estaba empezando a generar rumores que podían afectar nuestras negociaciones. Pero entonces vi lo que te estaban haciendo, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo: rabia, indignación, el impulso de actuar, en lugar de simplemente observar desde la distancia. Valentina lo miraba intentando reconciliar al hombre poderoso y distante que todos describían con esta persona vulnerable que estaba compartiendo cosas que claramente no compartía seguido. «No sé qué decir», admitió. «No esperaba esta noche ninguno de esto». Rodrigo se rió brevemente. «Yo tampoco», confesó. «Venía preparado para 2 horas de conversaciones superficiales sobre mercados y proyecciones seguidas de una salida discreta. No esperaba encontrar a alguien que me recordara por qué alguna vez me importó todo esto». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos. El ruido de la gala, filtrado a través de las puertas de vidrio, era distante, casi irreal. Aquí afuera, en la terraza iluminada con la ciudad extendiéndose debajo de ellos, parecía que existían en una burbuja separada del mundo que los había juzgado tan duramente. «Eventualmente tendré que volver ahí adentro», dijo Valentina con voz resignada. «No puedo esconderme en esta terraza toda la noche por más tentador que sea». «No tienes que esconderte», respondió Rodrigo. «Tienes que entrar con la cabeza en alto sabiendo que cada persona que te menospreció esta noche ahora sabe que tienes mi respaldo. Y créeme cuando digo que eso cambia todo en estos círculos». «¿Pero por qué haría eso por mí?», preguntó Valentina otra vez, porque todavía no podía entender completamente sus motivaciones. «No me debe nada». «Tal vez por eso mismo», respondió Rodrigo. «Porque no te debo nada. Y tú no me debes nada, porque esto no es transaccional, ni político, ni calculado como todo lo demás en mi vida. Es simplemente hacer lo correcto porque puedo». Su teléfono vibró y él lo revisó con expresión de fastidio. «Mi asistente dice que hay gente esperando hablar conmigo sobre la fusión. Tengo que volver, pero antes quiero darte esto». Sacó una tarjeta de negocios de su bolsillo y se la entregó. «Llámame el lunes», dijo. «Quiero ver tu portafolio. Si tu trabajo es tan bueno como sugiere este vestido, entonces tal vez tengamos cosas que discutir. Estoy desarrollando un complejo residencial de lujo y necesito a alguien que diseñe uniformes para el personal, que sean elegantes pero funcionales. ¿Podrías estar interesada?». Valentina tomó la tarjeta con manos que temblaban nuevamente, pero esta vez por razones completamente diferentes. «Esto es», comenzó a decir, pero las palabras se atascaron en su garganta. «Esto es una oportunidad», terminó Rodrigo. «Nada más y nada menos. Lo que hagas con ella depende completamente de ti». Se enderezó de la barandilla, preparándose para volver al salón. «Cuando entres de nuevo», dijo, «camina como si pertenecieras aquí, porque después de esta noche todos pensarán que así es». Valentina lo vio alejarse y desaparecer entre la multitud adentro. Se quedó en la terraza por unos minutos más, sosteniendo la tarjeta de negocios, como si fuera algo sagrado, mirando la ciudad iluminada y preguntándose cómo una noche que había comenzado como su peor pesadilla se había convertido en algo completamente inesperado. Finalmente respiró profundo, alisó su vestido, el mismo vestido que había sido objeto de tanto desprecio, pero que ahora parecía llevar de manera diferente, con más confianza, y caminó de regreso hacia el salón donde las
Miradas que la recibieron eran completamente distintas a las que había encontrado cuando llegó. Curiosidad donde antes había burla, respeto donde antes había desdén, y mientras navegaba el resto de la noche respondiendo preguntas sobre su trabajo, que ahora venían de personas que una hora antes la habrían ignorado completamente, sus ojos buscaban constantemente a Rodrigo Santoro, quien estaba al otro lado del salón rodeado de hombres de negocios, y cuando finalmente sus miradas se encontraron a través de la distancia, él asintió casi imperceptiblemente, un reconocimiento silencioso de lo que había pasado entre ellos, y Valentina supo que esta noche había cambiado algo fundamental, no solo en cómo otros la veían, sino en cómo ella se veía a sí misma, y tal vez más importante, había plantado la semilla de algo que ninguno de los dos había estado buscando, pero que ambos necesitaban desesperadamente sin saberlo. El lunes llegó con una ansiedad que Valentina no había sentido en años. Había pasado todo el fin de semana mirando la tarjeta de negocios de Rodrigo Santoro como si fuera un artefacto mágico que pudiera desaparecer si dejaba de prestarle atención. Había organizado y reorganizado su portafolio digital, eliminando piezas que ya no le parecían lo suficientemente buenas. Había practicado lo que diría cuando llamara, intentando encontrar el tono perfecto entre profesional y genuina, y ahora con el teléfono en su mano sentada en el diminuto escritorio de su departamento, que también servía como mesa de comedor y estación de costura, se preguntaba si realmente debía hacer esta llamada, o si todo lo que había pasado en la gala había sido solo un momento de compasión de un hombre poderoso que probablemente ya se había olvidado de ella. Pero entonces recordaba la forma en que Rodrigo la había mirado en la terraza, la vulnerabilidad en su voz cuando habló de su esposa, la rabia genuina en sus ojos cuando confrontó a esas mujeres crueles, y supo que no había sido solo compasión, había sido algo más real que eso. Así que antes de que pudiera seguir dudando, marcó el número en la tarjeta. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina eficiente respondiera: «Oficina del señor Santoro, buenos días». Valentina tuvo que aclararse la garganta antes de hablar. «Buenos días. Mi nombre es Valentina Moreno. El señor Santoro me pidió que llamara el lunes sobre un posible proyecto». Hubo una pausa breve, y Valentina escuchó tecleo de computadora. «Ah, sí, señorita Moreno, el señor Santoro dejó instrucciones específicas sobre su llamada. Puede venir esta tarde a las 3. La dirección es Avenida Reforma». Pero antes de que pudiera terminar, Valentina interrumpió. «Espere, hoy, esta tarde. Pensé que tal vez para la próxima semana». La asistente sonó levemente divertida cuando respondió. «El señor Santoro fue muy claro en que quería verla lo antes posible. Puedo confirmarlo para las 3, o prefiere otro horario». «No, las 3 está perfecto», logró decir Valentina anotando la dirección con mano temblorosa. «Excelente. Pregunte por Sofía en recepción cuando llegue. Que tenga buen día». La llamada terminó, y Valentina se quedó mirando su teléfono, sintiendo como si acabara de subirse a un tren en movimiento, sin estar completamente segura de hacia dónde iba. Miró el reloj. Eran las 10 de la mañana. Tenía 5 horas para prepararse para una reunión que podría cambiar toda su carrera. Pasó las siguientes 3 horas en un frenesí de preparación. Imprimió las mejores fotos de su portafolio en papel fotográfico que había comprado específicamente para ocasiones importantes. Las organizó en una carpeta negra que se veía más profesional de lo que probablemente era. Se cambió de ropa 4 veces antes de decidirse por un vestido negro simple con blazer gris que proyectaba profesionalismo sin intentar competir con el lujo que sabía que encontraría en las oficinas de Santoro. A las 2:15 salió de su departamento y tomó el metro hacia el centro de la ciudad. El viaje le dio demasiado tiempo para pensar, para cuestionarse, para imaginar todos los escenarios posibles, desde el mejor caso, donde Rodrigo realmente estaba interesado en su trabajo, hasta el peor donde esto era algún tipo de caridad disfrazada que ella tendría que rechazar por orgullo. Cuando llegó al edificio de oficinas en Reforma, quedó impresionada a pesar de estar preparada. Era una torre de vidrio y acero de 30 pisos que reflejaba el cielo azul. El vestíbulo tenía pisos de mármol y una fuente de agua en el centro, guardias de seguridad con trajes inmaculados y un nivel de pulcritud que hablaba de dinero serio.
Se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer joven con cabello perfectamente peinado le sonrió. «Buenas tardes, ¿puedo ayudarle? Vengo a ver al señor Santoro. Tengo cita a las 3. Mi nombre es Valentina Moreno». La recepcionista revisó su computadora y asintió. «Sí está en la lista. Tome el elevador hasta el piso 28. Sofía la estará esperando». Valentina agradeció con voz que esperaba sonara más confiada de lo que se sentía y caminó hacia los elevadores. El viaje hacia arriba fue silencioso, excepto por la música suave que llenaba el espacio. Cuando las puertas se abrieron en el piso 28, encontró un área de recepción elegante con paredes de color gris oscuro, arte moderno que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía, y ventanas del piso al techo, que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Una mujer de unos 40 años con un vestido azul marino se acercó inmediatamente. «Señorita Moreno, un placer. Soy Sofía, la asistente del señor Santoro. Él la está esperando. Síganme, por favor». Valentina siguió a Sofía por un pasillo con puertas de oficinas cerradas hasta llegar a una esquina donde una puerta doble de madera oscura tenía una placa discreta que decía «Rodrigo Santoro CEO». Sofía tocó brevemente. «Antes de abrir, señor Santoro, la señorita Moreno está aquí, adelante», respondió una voz familiar del interior, y Valentina sintió su corazón acelerarse. Entró a una oficina que era más grande que todo su departamento, escritorio masivo de caoba frente a ventanas que mostraban la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, estanterías llenas de libros y premios, área de estar con sofás de cuero. Pero lo que más llamó su atención fue Rodrigo parado junto a las ventanas, con las manos en los bolsillos, mirándola con una expresión que era difícil de leer. Llevaba un traje gris oscuro similar al de la gala pero sin corbata, y con los primeros 2 botones de la camisa blanca desabrochados, se veía menos formal que el viernes, pero de alguna manera más intimidante en su propio territorio. «Valentina», dijo con un asentimiento. «Gracias por venir tan rápido. Gracias por recibirme», respondió ella intentando mantener su voz firme. «Traje mi portafolio como pidió». «Bien, siéntate por favor», indicó los sofás y Valentina se sentó en el borde de uno de ellos colocando su carpeta sobre la mesa de centro de vidrio entre ellos. Rodrigo se sentó en el sofá opuesto manteniendo una distancia profesional, pero sus ojos nunca dejaron de observarla. «¿Cómo estuvo el resto de tu noche el viernes?», preguntó, y la pregunta la tomó por sorpresa porque esperaba que entraran directo a los negocios. Hizo una pausa buscando la palabra correcta. «Reveladora», decidió. «Muchas personas de repente quisieron hablar conmigo, después de lo que pasó». Rodrigo asintió con expresión que parecía satisfecha. «Bien, esas conexiones podrían ser útiles para ti, pero no me llamaste hoy para hablar de networking. Llamaste porque te dije que podría tener trabajo». «Sí», admitió Valentina abriendo su carpeta. «He traído ejemplos de mi trabajo de los últimos 3 años. Vestidos de noche, ropa casual elegante, algunos uniformes que diseñé para un restaurante pequeño». Rodrigo se inclinó hacia adelante para tomar las fotos y las revisó con atención, que parecía genuina. Hacía comentarios ocasionales sobre técnicas de corte o elección de telas que sorprendieron a Valentina, porque no esperaba que un magnate inmobiliario supiera tanto sobre diseño. «Mi esposa era diseñadora de interiores», explicó como si hubiera leído su mente. «Pasé años escuchándola hablar sobre líneas y texturas y cómo los espacios y la ropa comparten principios similares de forma y función. Aprendí más de lo que pensé». La mención de su esposa trajo un silencio breve, pero no incómodo. Valentina vio algo cruzar por el rostro de Rodrigo, dolor mezclado con nostalgia, antes de que volviera a su expresión profesional. «Tu trabajo es excepcional», dijo finalmente. «Puedo ver la evolución de tu estilo, cómo has ido refinando tu técnica». «Esto», señaló un vestido de noche con bordado intrincado. «¿Cuánto tiempo te tomó?» 3 semanas, respondió Valentina. «Fue un encargo para una cliente que quería algo único para la boda de su hija. El bordado está hecho completamente a mano». Rodrigo asintió guardando las fotos de vuelta en la carpeta. «Déjame explicarte lo que tengo en mente. Estoy desarrollando un complejo residencial en Santa Fe. Serán 3 torres con un total de 200 departamentos de lujo. Habrá personal de concierge, seguridad, mantenimiento.
y necesito que todos proyecten la misma imagen de elegancia discreta que caracteriza al desarrollo. Los uniformes estándar son aburridos y genéricos. Quiero algo que sea funcional, pero que también haga que el personal se sienta valorado, que muestre atención al detalle. Valentina escuchaba con creciente emoción. Esto era exactamente el tipo de proyecto que había soñado, algo con alcance real que le daría visibilidad. ¿Cuántas piezas diferentes estamos hablando?, preguntó entrando en modo profesional. Al menos 5, respondió Rodrigo. Concierge, seguridad, personal de mantenimiento, limpieza y jardinería. Cada uno necesita algo apropiado para su función, pero que comparta elementos de diseño que los unifiquen. Visualmente, Valentina ya estaba visualizando posibilidades, colores, cortes, telas que serían durables pero elegantes. ¿Cuándo necesita los diseños? Tengo 2 meses antes de que comience la construcción de la fase final, dijo Rodrigo. Me gustaría tener los uniformes listos para cuando abramos. Eso me da 6 meses. 2 meses para diseño y aprobación. 4 para producción. Valentina hizo cálculos mentales rápidos. Puedo tener bocetos iniciales en 2 semanas, dijo. Necesitaría especificaciones exactas sobre las funciones de cada posición, cualquier requisito especial de durabilidad o seguridad y acceso a muestras de la paleta de colores del desarrollo para mantener coherencia visual. Rodrigo sonrió y fue la primera sonrisa genuina que Valentina había visto en él. No era grande, pero transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven, menos cansado. Eso es exactamente lo que quería escuchar, dijo. Alguien que hace preguntas inteligentes en lugar de simplemente aceptar el trabajo sin entender el alcance. Sofía puede darte acceso a todos los materiales que necesites. Le indicó que preparara un contrato y Valentina lo interrumpió. Tenemos que hablar de compensación, dijo, forzándose a sí misma a ser directa, aunque cada instinto le gritaba que no arriesgara esta oportunidad. Necesito saber que esto es un trabajo real con pago justo. Y no, ella buscó las palabras correctas sin ofenderlo. No caridad disfrazada. Rodrigo la miró con expresión que podría haber sido ofendida, pero entonces asintió con lo que parecía respeto. Tienes razón en preguntar, nombraré una cifra. Si es insultantemente baja, me dices y negociamos. Si es justa, entonces tenemos un trato. Mencionó una cantidad que hizo que Valentina tuviera que esforzarse para mantener su expresión neutral, porque era 3 veces lo que había esperado pedir. Eso incluye derechos de diseño, dijo Rodrigo. Tú mantienes propiedad intelectual de los diseños y puedes usarlos en tu portafolio. Yo tengo derechos exclusivos de uso para este desarrollo específico. También cubriré todos los costos de materiales y producción como gastos separados. Valentina extendió su mano intentando no mostrar cuánto temblaba. Tenemos un trato. Rodrigo estrechó su mano y el contacto fue firme, profesional, pero duró un segundo más de lo estrictamente necesario. Sofía preparará todo el papeleo, dijo. Puedes empezar en cuanto quieras. Hay algo más, agregó Valentina antes de que pudiera detener las palabras. Necesito saber que conseguí este trabajo por mi talento, no porque sintió lástima por mí el viernes. Rodrigo se puso serio. Si hubiera sido solo lástima, te habría dado dinero o te habría conectado con alguien más. Respondió. Te estoy dando este trabajo porque tu portafolio muestra exactamente lo que necesito y porque alguien que puede crear algo hermoso mientras enfrenta el tipo de adversidad que enfrentaste el viernes es alguien que no se rendirá cuando este proyecto inevitablemente se complique. Valentina sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que había estado cargando desde la gala. Está bien, dijo. Entonces trabajemos juntos, y cuando se dio cuenta de lo que había dicho, profesionalmente, por supuesto, acordó Rodrigo, pero había algo en sus ojos que sugería que ambos sabían que la línea entre profesional y personal ya estaba empezando a desdibujarse, que lo que había comenzado en esa terraza bajo las estrellas era algo que ninguno de los dos sabía exactamente cómo nombrar, pero que ambos sentían creciendo con cada interacción. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de trabajo que Valentina no había experimentado antes. Rodrigo le había dado acceso completo a todos los materiales del desarrollo, muestras de piedra y madera que se usarían en los lobbies, la paleta de colores que iba desde grises suaves hasta tonos tierra profundos
incluso planos arquitectónicos para que entendiera el flujo de los espacios donde el personal trabajaría. Sofía había resultado ser una aliada inesperada, siempre disponible para responder preguntas o coordinar reuniones, y aunque mantenía un profesionalismo impecable, Valentina notaba una calidez en sus interacciones que sugería que la asistente aprobaba lo que estaba sucediendo. Lo que fuera que estuviera sucediendo, Valentina trabajaba desde su departamento la mayoría de los días, su pequeño espacio transformado en un estudio improvisado, con bocetos cubriendo cada superficie disponible, muestras de tela organizadas por color y textura, su máquina de coser, funcionando hasta altas horas de la noche, mientras perfeccionaba los diseños. Pero 2 veces esa primera semana Sofía la había llamado para pedirle que viniera a las oficinas. «El señor Santoro quiere revisar el progreso», decía, y Valentina iba con una mezcla de anticipación y nerviosismo que no era completamente profesional. Las reuniones con Rodrigo eran intensas de una manera que ella no esperaba. Él prestaba atención meticulosa a cada detalle, hacía preguntas inteligentes sobre funcionalidad y durabilidad, ofrecía sugerencias que demostraban que realmente entendía tanto el aspecto práctico como el estético de lo que ella estaba creando, pero también había momentos donde la conversación se desviaba hacia territorio más personal, comentarios sobre cómo pasaba sus noches trabajando que llevaban a admisiones de que ninguno de los dos dormía lo suficiente, discusiones sobre diseño que de alguna manera se convertían en historias sobre sus respectivos pasados, y siempre esa tensión subyacente, la forma en que los ojos de Rodrigo se demoraban en ella un segundo más de lo necesario, como Valentina se encontraba arreglando su cabello nerviosamente cuando él estaba cerca. El viernes de la segunda semana, Valentina llegó a las oficinas con los 5 diseños completos, bocetos detallados, mostrando cada uniforme desde múltiples ángulos con notas sobre telas y construcción. Estaba orgullosa del trabajo. Había logrado crear algo que era cohesivo, pero que respetaba las necesidades únicas de cada posición. El personal de concierge tendría chalecos gris carbón, con detalles en el cuello que eran elegantes, pero permitían movimiento. Seguridad llevaría uniformes en tonos oscuros, con características funcionales, integradas discretamente. Mantenimiento tendría piezas durables que no sacrificaban estilo. Sofía la llevó directamente a la oficina de Rodrigo, pero esta vez la puerta estaba entreabierta, y Valentina podía escuchar voces adentro. Dudó en la entrada sin saber si debía tocar o esperar. La voz de Rodrigo sonaba tensa. «No es negociable, Miguel. Ya te dije que el presupuesto para esta fase está cerrado». Otra voz masculina respondió con tono igualmente tenso. «Estás dejando que lo personal interfiera con lo profesional. Esa diseñadora no tiene la experiencia para un proyecto de esta magnitud. Deberías haber contratado a la firma que recomendé». Valentina sintió su estómago hundirse. Sabía exactamente de quién estaban hablando. La respuesta de Rodrigo fue fría como hielo. «La señorita Moreno fue contratada porque su trabajo es excepcional y porque confío en su visión. Tus recomendaciones fueron consideradas y rechazadas. Este tema está cerrado». Hubo un silencio pesado y luego sonidos de pasos acercándose a la puerta. Valentina retrocedió rápidamente, pero no lo suficiente. Un hombre de unos 50 años con cabello gris y traje caro salió y casi choca con ella. Sus ojos la evaluaron con una mirada que no intentaba ocultar su desaprobación antes de alejarse. Por el pasillo, Valentina entró a la oficina, donde Rodrigo estaba parado junto a las ventanas, con las manos apretadas en puños a sus costados. Su postura rígida hablaba de frustración apenas contenida. «Lo siento», dijo ella. «No quise escuchar, pero la puerta estaba abierta». Rodrigo se volteó y su expresión se suavizó inmediatamente al verla. «No tienes por qué disculparte», dijo. «Miguel es mi socio desde hace 15 años y a veces olvida que no todas las decisiones requieren su aprobación». «Estaba hablando de mí», afirmó Valentina no como pregunta. «Estaba cuestionando si soy lo suficientemente calificada para este proyecto». Rodrigo cruzó el espacio entre ellos con pasos largos. «No es su lugar cuestionar mis decisiones de contratación», dijo con firmeza. «Pero sí es verdad que algunos en la empresa están preguntando por qué contraté a una diseñadora independiente en lugar de una firma establecida». «¿Y qué les dices?», preguntó Valentina,
aunque no estaba segura de querer saber la respuesta, que tomé una decisión basada en talento y visión, no en nombre o conexiones, respondió Rodrigo, exactamente lo que debería hacer cualquier empresario inteligente. Pero la duda ya estaba plantada en la mente de Valentina. Tal vez había sido demasiado arrogante al aceptar un proyecto de esta magnitud. Tal vez no estaba lista, tal vez iba a fallar y demostrar que todos los que dudaban de ella tenían razón. Rodrigo debió ver algo de esto en su expresión, porque agregó con voz más suave: no dejes que la inseguridad de otros se convierta en tu inseguridad. Viniste aquí con diseños que revisaremos, y si son tan buenos como espero, entonces Miguel y todos los demás tendrán que tragarse sus palabras. Valentina asintió, intentando recuperar su confianza. Tienes razón, dije que tenía los diseños listos, y aquí están. Desplegó los bocetos sobre el escritorio de Rodrigo, observando su rostro mientras él los examinaba. Vio el momento exacto en que su expresión cambió de profesional a genuinamente. Impresionada, esto es, comenzó a decir, y luego se detuvo como buscando la palabra correcta. Esto es exactamente lo que necesitaba, mejor de lo que había imaginado. La tensión que Valentina había estado cargando desde que escuchó la conversación se disolvió un poco. ¿De verdad?, preguntó. ¿No estás diciendo eso solo para hacerme sentir mejor? Rodrigo la miró con expresión seria. Nunca te diría algo solo para hacerte sentir mejor, dijo. Soy muchas cosas, pero mentiroso no es una de ellas. Estos diseños son excepcionales. Muestran exactamente el equilibrio que pedí entre elegancia y funcionalidad. Y además, señaló un detalle en el diseño del concierge. Incorporaste el logo del desarrollo de una manera tan sutil que no es obvia, pero está presente. Eso muestra atención al detalle que va más allá de simplemente hacer uniformes bonitos. Valentina sintió orgullo genuino ante sus palabras. Había pasado horas pensando en cómo integrar los elementos de marca sin que parecieran corporativos y... Obvios, me alegra que lo notes, dijo. Quería que el personal sintiera que llevaban algo especial, no solo un uniforme genérico. Hablaron durante la siguiente hora sobre modificaciones menores, ajustes en colores y detalles de construcción, pero básicamente Rodrigo aprobó todos los diseños con entusiasmo que parecía auténtico. Cuando terminaron la conversación, naturalmente debería haber concluido. Valentina debería haberse despedido e ido a casa a comenzar la siguiente fase del proyecto. Pero ninguno de los dos hizo movimiento para terminar la reunión. Es viernes por la noche, dijo Rodrigo de repente. ¿Tienes planes? Valentina parpadeó sorprendida por el cambio de tema. Normalmente trabajaría, respondió honestamente, pero supongo que podría tomarme la noche libre ahora que los diseños están aprobados. Deberías, coincidió Rodrigo. Has trabajado sin parar durante 2 semanas. Mereces descansar. Hubo una pausa y luego agregó en voz más baja. Yo tampoco tengo planes. Generalmente trabajo hasta tarde, pero Sofía me ha estado insistiendo en que necesito mantener mejor balance. Otro silencio cargado de posibilidad, ambos conscientes de lo que no se estaba diciendo, de la invitación implícita flotando entre ellos. Finalmente Valentina reunió coraje. Hay un pequeño restaurante cerca de mi departamento, dijo. Nada elegante, pero la comida es auténtica y honesta. Si quisieras... Dejó la frase incompleta, dándole espacio para rechazar, sin incomodidad, pero Rodrigo sonrió esa sonrisa pequeña que transformaba su rostro. Me encantaría, dijo. 1 hora después estaban sentados en un restaurante familiar en la colonia Roma, tan diferente del mundo de lujo donde normalmente se movía Rodrigo, que podría haber sido otro planeta. Mesas de madera desgastada, manteles de plástico con diseños florales, música de banda sonando suavemente desde una radio en la cocina, el olor de tortillas recién hechas llenando el aire. Rodrigo se veía completamente fuera de lugar con su traje de diseñador, pero también extrañamente cómodo, como si este tipo de autenticidad sin pretensiones fuera exactamente lo que necesitaba. La dueña del restaurante, doña Mercedes, reconoció a Valentina inmediatamente. «Mija, qué gusto verte. Hacía semanas que no venías». «He estado ocupada, doña Mercedes», respondió Valentina con afecto genuino. «Este es Rodrigo. Hizo una pausa, sin saber exactamente cómo presentarlo. Un amigo. Terminó decidiendo que colega sonaba demasiado frío,
y cliente demasiado distante. Doña Mercedes los sentó en una mesa en la esquina y les trajo agua de horchata sin que pidieran. Rodrigo tomó un sorbo y Valentina vio sorpresa en su rostro. Hace años que no tomaba horchata casera, dijo con algo parecido a nostalgia. Mi abuela la hacía. Solía ayudarle a moler el arroz cuando era niño. Valentina lo miró con interés. No esperaba que el magnate inmobiliario tuviera recuerdos de cocinas de abuela y arroz molido. Vivíamos en Tepito cuando era niño, explicó Rodrigo como si hubiera leído su pensamiento. Mi abuela nos crió a mí y a mi hermana en un departamento de 2 habitaciones donde dormíamos todos en la misma sala. Ella vendía tamales en la esquina y yo la ayudaba antes de ir a la escuela. Todo lo que tengo ahora lo construí desde ahí. Valentina escuchaba fascinada viendo a este hombre poderoso revelar capas de su historia que las revistas de negocios nunca mencionaban. ¿Y tu hermana?, preguntó. Vive en Querétaro con su esposo e hijos. Respondió con una sonrisa que era completamente diferente a cualquier expresión que Valentina hubiera visto en él antes. Más suave, más joven, es maestra de primaria y probablemente la persona más feliz que conozco porque nunca quiso nada de esto. Gesticuló vagamente hacia sí mismo. El dinero, el poder. Solo quería una vida simple y la consiguió. ¿La envidias?, preguntó Valentina. A veces, admitió Rodrigo, especialmente después de que perdí a Carmen, me preguntaba si todo por lo que había trabajado valía la pena si al final terminaba solo en un departamento demasiado grande, lleno de cosas caras pero vacío de las personas que importaban. Había tanto dolor en esas palabras que Valentina sintió algo apretarse en su pecho. ¿Qué era ella?, preguntó suavemente refiriéndose a Carmen. Era la persona que me recordaba quién era antes de convertirme en esto, respondió Rodrigo. Venía de una familia como la de esas mujeres en la gala, dinero viejo, conexiones correctas, pero eligió verme cuando yo todavía estaba luchando por establecerme. Se casó conmigo cuando su familia la amenazó con desheredarla. Me amó no por lo que podría llegar a ser, sino por lo que era. Y cuando murió en ese accidente hace 3 años, una parte de mí murió con ella. Valentina extendió su mano a través de la mesa sin pensarlo, y Rodrigo la tomó, sus dedos entrelazándose de manera que se sentía natural a pesar de lo íntimo del gesto. Lo siento, dijo ella, no puedo imaginar ese tipo de pérdida. Nadie puede hasta que la vives, respondió él. Y luego hizo algo inesperado. Giró su mano y besó sus nudillos suavemente. Pero esta noche, dijo mirándola con intensidad que la hizo olvidarse de respirar. Esta noche, por primera vez en 3 años, no me siento completamente muerto por dentro. Y eso es por ti, Valentina. Por tu honestidad y tu talento y la forma en que te niegas a dejarte definir por las opiniones de personas que no te conocen. El momento se extendió entre ellos cargado de posibilidad, de algo que ya no podían pretender que era solo profesional. Y cuando doña Mercedes llegó con sus platos rompiendo el hechizo, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. La cena en el restaurante de doña Mercedes se extendió hasta que las otras mesas comenzaron a vaciarse, y la dueña empezó a apilar sillas con movimientos que claramente decían que estaba lista para cerrar. Valentina y Rodrigo habían hablado durante horas, saltando entre temas con la facilidad de personas que se conocían desde hace años en lugar de semanas, historias de infancia que revelaban heridas similares, ambiciones que habían pagado precios inesperados y momentos de silencio cómodo que eran tan valiosos como las palabras. Cuando finalmente salieron a la calle, la noche había refrescado y Valentina se frotó los brazos instintivamente. Rodrigo se quitó su saco sin preguntar y lo puso sobre sus hombros. El gesto era simple pero íntimo. La tela todavía llevaba su calor y su olor, algo caro pero masculino que hacía que el corazón de Valentina latiera más rápido. «Debería llevarte a casa», dijo Rodrigo, aunque su tono sugería que era lo último que quería hacer. «Es tarde, y este barrio...» «No termines esa frase», interrumpió Valentina con una sonrisa. «He vivido aquí 3 años y conozco cada calle. Estoy perfectamente segura, pero no me opondría a la compañía». Caminaron lentamente por las calles de la Roma, pasando edificios art déco que habían visto mejores días, pero que mantenían una elegancia desgastada, tiendas de discos y librerías de segunda mano que estaban cerradas a esta hora, gatos callejeros que los observaban desde portones
Esta parte de la ciudad tiene alma, comentó. Rodrigo, he construido desarrollos por toda la zona, pero nunca me había tomado el tiempo de realmente caminarla de noche. Valentina lo miró de reojo. Suena como si hubieras estado evitando vivir tu vida, observó, solo moviéndote a través de ella. Rodrigo se quedó callado por un momento antes de responder. Tienes razón. Después de Carmen todo se convirtió en movimiento sin dirección, trabajo sin propósito, existir sin vivir. Es más fácil así, duele menos, pero también significa menos, agregó. Valentina, menos alegría, menos conexión, menos de todo lo que hace que valga la pena estar vivo, sí, admitió Rodrigo deteniéndose bajo una farola que parpadeaba, menos de todo, y no me di cuenta de cuánto estaba perdiendo hasta que te vi en esa gala siendo atacada por personas que no merecían ni hablar tu nombre. Algo en tu manera de mantenerte firme me recordó que solía importarme las cosas, que solía sentir rabia e indignación y el impulso de actuar. Valentina sintió algo moverse en su pecho. Ante sus palabras, la vulnerabilidad cruda en su voz. Entonces me alegra haber sido humillada públicamente, dijo con humor suave intentando aligerar el momento. Si eso es lo que tomó para despertar al magnate inmobiliario dormido, Rodrigo se rió, y el sonido era tan inesperado y genuino que Valentina se dio cuenta de que probablemente no reía mucho. No te alegres demasiado, respondió. Todavía soy pésimo en esto. ¿En qué exactamente?, preguntó ella, aunque tenía una idea bastante clara. En esto, gesticuló entre ellos, en dejar que alguien se acerque, en arriesgarme a sentir algo otra vez, en no arruinar esto siendo el hombre emocionalmente distante que me he vuelto. Valentina se acercó, cerrando un poco la distancia entre ellos. Tal vez no tienes que ser perfecto en esto, dijo. Tal vez solo tienes que intentarlo. Llegaron al edificio de Valentina, una construcción de 4 pisos con fachada de concreto que necesitaba pintura, muy diferente de las torres de lujo que Rodrigo construía, pero que tenía carácter propio. Escaleras exteriores de hierro forjado con plantas en macetas que los vecinos habían colocado, ropa colgando de algunos balcones, el sonido de una televisión filtrándose desde un departamento del segundo piso. Este es mi lugar, dijo Valentina señalando hacia el tercer piso. No es mucho, pero es mío. Rodrigo miró el edificio con expresión que ella no podía leer completamente. Me recuerda a donde crecí, dijo finalmente. Esa sensación de comunidad que viene de vivir. Tan cerca que conoces la vida de tus vecinos, aunque no quieras. Lo extraño a veces en mi departamento en Polanco, donde puedo pasar semanas sin ver a los mismos vecinos 2 veces. Valentina se quitó el saco de Rodrigo y se lo devolvió, sus dedos rozándose en la transferencia. Gracias por esta noche, dijo, por la cena y la conversación y por recordarme que hay personas en ese mundo de trajes caros y galas elegantes que todavía son humanas. Gracias a ti, respondió Rodrigo, por mostrarme que todavía puedo sentir algo además de vacío. Hubo un momento donde ambos simplemente se miraron, la tensión entre ellos tan tangible que Valentina podía sentirla en el aire. Rodrigo se inclinó ligeramente, y por un segundo ella pensó que iba a besarla. Su corazón se aceleró y cerró los ojos instintivamente, pero entonces él se detuvo, su frente casi tocando la de ella pero sin cruzar ese último espacio. No puedo, susurró con voz que sonaba desgarrada. Quiero pero no puedo, no todavía, no hasta estar seguro de que puedo darte lo que mereces. Valentina abrió los ojos y vio tanta angustia en su rostro que sintió su propio corazón romperse un poco por él. Está bien, dijo aunque la decepción era aguda. No tienes que explicar. Sí, tengo que hacerlo, insistió Rodrigo retrocediendo un paso, porque si no lo hago pensarás que es sobre ti, y no lo es. Eres increíble, Valentina. Eres talentosa y hermosa y valiente, pero llevo 3 años convenciéndome de que es más seguro no sentir nada, y ahora apareces tú y me haces sentir todo de nuevo, y me aterroriza. Me aterroriza querer algo y perderlo otra vez. Me aterroriza no ser suficiente. Me aterroriza arruinar esto antes de que tenga oportunidad de florecer. Valentina lo escuchaba sintiendo cada palabra como si fueran propias porque entendía ese miedo. Había construido su propia armadura después de años de rechazo y menosprecio. No estoy pidiendo perfección, dijo finalmente. Estoy pidiendo honestidad.
Y si honestamente no estás listo, entonces respeto eso. Pero no desaparezcas, Rodrigo. No retrocedas a ese lugar vacío donde has estado viviendo. Quédate aquí en este lugar incómodo donde las cosas son complicadas pero reales. Él la miró con expresión que era gratitud mezclada con dolor. ¿Cómo es que siempre sabes exactamente qué decir?, preguntó. Porque he pasado suficiente tiempo sintiéndome inadecuada como para reconocer cuando alguien más está luchando con los mismos demonios, respondió Valentina. Solo que los tuyos usan trajes más caros. Rodrigo se rió otra vez, esa risa genuina que transformaba su rostro. Te llamaré, prometió, y esta vez no será sobre trabajo, será porque quiero escuchar tu voz. Valentina asintió sintiendo esperanza mezclada con incertidumbre. Estaré esperando, dijo. Pero Rodrigo, no te quedes esperando demasiado tiempo. La vida es corta, y ambos ya hemos desperdiciado suficiente tiempo protegiéndonos de cosas que podrían ser hermosas. Lo vio alejarse caminando por la calle hasta que desapareció en la esquina. Luego subió las escaleras a su departamento, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Decepción porque esa noche había terminado sin el beso que ambos claramente querían, pero también comprensión, porque reconocía el miedo en Rodrigo. Lo había visto en el espejo suficientes veces. Los siguientes días pasaron en un limbo extraño. Valentina se sumergió en el trabajo, comenzando la fase de producción de los uniformes, contactando proveedores de tela, haciendo muestras para verificar durabilidad, pero cada vez que su teléfono sonaba, su corazón saltaba esperando que fuera Rodrigo. A veces era Sofía con preguntas logísticas, a veces clientes antiguos pidiendo encargos, pero nunca la voz que quería escuchar. El miércoles por la tarde estaba en su departamento rodeada de telas cuando alguien tocó a su puerta. Abrió esperando ver a su vecina que a veces pedía prestado azúcar. En lugar de eso, encontró a una mujer elegante de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un vestido que probablemente costaba más que 6 meses de alquiler de Valentina. Usted debe ser Valentina Moreno, dijo la mujer con voz que no era exactamente hostil, pero tampoco amigable. Soy Elena Santoro, la madre de Rodrigo. Valentina sintió su estómago hundirse. Pase, por favor, logró decir manteniendo su voz educada, aunque 1000 pensamientos corrían por su cabeza. Elena entró al pequeño departamento y Valentina vio sus ojos evaluando cada detalle. El espacio modesto, los muebles de segunda mano, la máquina de coser ocupando la mitad de la sala. Disculpe el desorden, dijo Valentina. Estoy en medio de un proyecto. He escuchado sobre su proyecto, respondió Elena. Mi hijo no habla mucho conmigo últimamente, pero tengo mis fuentes. Dicen que contrató a una diseñadora desconocida para un trabajo importante. Dicen que la llevó a cenar a un restaurante en la Roma. Dicen que está actuando diferente. Valentina no sabía qué decir a eso. Su relación con Rodrigo era tan nueva y frágil que apenas entendía ella misma qué era, mucho menos cómo explicársela a su madre. Rodrigo y yo tenemos una relación profesional, comenzó a decir, pero Elena levantó una mano para detenerla. Por favor, no me insulte con mentiras, dijo. Soy vieja, no ciega. He visto cómo mi hijo ha estado muriendo lentamente durante 3 años, cómo se ha convertido en una sombra del hombre que era. Y ahora de repente hay algo diferente en él, una chispa que pensé que había muerto con Carmen. Valentina se sentó en su sofá, sintiendo que necesitaba estar sentada para esta conversación. No sé qué quiere que le diga, admitió. Yo misma no entiendo completamente qué está pasando entre su hijo y yo. Elena se sentó también, su postura perfecta, a pesar de los muebles modestos. Quiero que entienda lo que está arriesgando, dijo. Rodrigo no es un hombre que se recupera fácilmente de pérdidas. Cuando murió Carmen, algo en él se rompió de una manera que ningún dinero ni éxito podía arreglar. Si usted se acerca a él ahora, si él abre su corazón otra vez y luego usted lo lastima, no estoy segura de que sobreviva eso. La brutal honestidad de las palabras golpeó a Valentina. No tengo intención de lastimarlo, dijo, pero tampoco puedo prometerle que esto funcionará. Nadie puede prometer eso. Soy consciente de eso, respondió Elena suavizando ligeramente su tono, pero necesitaba ver por mí misma qué tipo de persona eres, si eres alguien que ve a mi hijo como un boleto a una vida mejor, o si genuinamente te importa el hombre detrás del dinero. Valentina sostuvo la mirada de Elena sin parpadear.
Su hijo es brillante y complicado, y está cargando un dolor que entiendo porque he cargado el mío propio, dijo. No lo veo como un boleto a nada. Lo veo como un hombre que me mostró amabilidad cuando nadie más lo hizo, que defiende lo que cree aunque sea más fácil quedarse callado, que está luchando por volver a vivir después de sobrevivir por tanto tiempo, y si él me deja ser parte de ese viaje, entonces me sentiré honrada. No porque tenga dinero, sino porque es él. Elena la estudió por un largo momento y luego asintió. Bien, dijo poniéndose de pie. Eso es lo que necesitaba escuchar. Dejó una tarjeta sobre la mesa pequeña. Ese es mi número personal. Si él la asusta corriendo porque tiene miedo, llámeme. Rodrigo es estúpidamente noble a veces. Piensa que está protegiendo a las personas, alejándose cuando lo que realmente está haciendo es lastimar a todos, incluyéndose a sí mismo. Valentina tomó la tarjeta sintiendo que algo importante acababa de pasar, aunque no estaba completamente segura. «¿Qué? Gracias», dijo, «por venir a conocerme, por darme una oportunidad. Mi hijo merece ser feliz», respondió Elena caminando hacia la puerta. «Y si usted es quien puede darle eso, entonces tiene mi bendición. Solo no lo deje rendirse demasiado fácilmente. Es su mayor debilidad». Después de que Elena se fue, Valentina se quedó sentada en su sofá, mirando la tarjeta en su mano, preguntándose en qué exactamente se había metido. Pero entonces, su teléfono sonó, y el nombre de Rodrigo apareció en la pantalla, y cuando contestó y escuchó su voz diciendo simplemente, «Perdón por no llamar antes, he estado tratando de encontrar el valor», toda la confusión se desvaneció, porque supo con certeza absoluta que sin importar qué complicaciones vinieran, sin importar cuán aterrador fuera esto, valía la pena arriesgarse. Valentina sostuvo el teléfono contra su oído, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que Rodrigo probablemente podía escucharlo a través de la línea. «No tienes que disculparte», dijo con voz más suave de lo que pretendía. «Entiendo que necesitabas tiempo». Hubo un silencio breve donde podía escuchar la respiración de Rodrigo. «Estoy frente a tu edificio», dijo finalmente. «Sé que es tarde, y sé que probablemente debería haber llamado antes de venir, pero estaba manejando sin rumbo por la ciudad, tratando de convencerme de que era demasiado pronto, o demasiado complicado, o demasiado riesgoso, y terminé aquí de todas formas, porque aparentemente mi corazón es más inteligente que mi cabeza». Valentina caminó hacia la ventana y miró hacia abajo. Allí estaba Rodrigo parado junto a su Mercedes negro, mirando hacia su edificio con el teléfono contra su oreja. Incluso desde 3 pisos arriba podía ver la tensión en sus hombros, la vulnerabilidad en su postura. «Sube», dijo ella. «Tercer piso. La puerta está abierta». Escuchó sus pasos subiendo las escaleras, el sonido de su respiración ligeramente agitada por la prisa, o los nervios, o ambos, y entonces estaba ahí parado en el umbral de su puerta, con el cabello ligeramente despeinado, como si hubiera estado pasando las manos a través de él, sin saco, la corbata aflojada, luciendo más humano y menos como el ejecutivo intocable que todos conocían. «Mi madre estuvo aquí», dijo Valentina cerrando la puerta detrás de él. «Lo sé», respondió Rodrigo. «Me llamó hace una hora para decirme que había conocido a la mujer que según ella estoy enamorándome, de aunque soy demasiado terco para admitirlo». Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones ante esas palabras. «¿Y qué le dijiste?», preguntó. «Le dije que probablemente tenía razón», respondió Rodrigo dando un paso hacia ella. «Le dije que he pasado los últimos 3 días tratando de convencerme de que esto era solo gratitud o atracción física o alguna otra cosa que pudiera racionalizar, pero la verdad es que no puedo dejar de pensar en ti, Valentina. No puedo dejar de preguntarme qué estás haciendo, si estás comiendo lo suficiente mientras trabajas en esos diseños, si todavía llevas puesto ese vestido marfil que esas mujeres crueles criticaron, aunque para mí era lo más hermoso que había visto en años». Otro paso y ahora estaban lo suficientemente cerca para que Valentina pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, el cansancio en su rostro que hablaba de noches sin dormir. «Tengo miedo», admitió Rodrigo con voz que temblaba ligeramente. «Tengo miedo de que si me permito sentir esto completamente y luego lo pierdo, no sobreviviré».
pero tengo más miedo de pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para intentarlo. Valentina alcanzó su mano entrelazando sus dedos. Entonces, seamos valientes juntos, dijo. No puedo prometerte que esto será fácil, o que nunca nos lastimaremos el uno al otro, porque ambos estamos cargando cicatrices. Pero puedo prometerte que si lo intentamos lo haremos con honestidad, con vulnerabilidad real, sin escondernos detrás de paredes que nos han mantenido seguros pero solos. Rodrigo llevó la mano de ella a sus labios, besando cada uno de sus nudillos con ternura que contradecía la intensidad en sus ojos. «Mereces más de lo que puedo dar», susurró. «Mereces a alguien que no esté roto, alguien que sepa cómo amar sin miedo. Pero soy demasiado egoísta para dejarte ir. Todos estamos un poco rotos», respondió Valentina, liberando su mano solo para alcanzar su rostro, sosteniéndolo entre sus palmas. La pregunta no es si estamos rotos, sino si estamos dispuestos a dejar que alguien más vea esas grietas y nos ame de todas formas. Y entonces, porque las palabras ya no eran suficientes, porque habían estado bailando alrededor de esto desde aquella noche en la terraza de la gala, Valentina se puso de puntillas y cerró la distancia entre ellos. El beso fue suave al principio, casi tentativo, como si ambos estuvieran temerosos de romper algo frágil, pero entonces Rodrigo hizo un sonido bajo en su garganta y profundizó el beso, sus manos encontrando su cintura y atrayéndola más cerca, y todo lo demás desapareció. El pequeño departamento, las complicaciones, los miedos. Solo existía este momento, esta conexión, esta sensación de finalmente estar completos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Rodrigo apoyó su frente contra la de ella. «He estado muerto. Durante 3 años», susurró, «y en estas pocas semanas contigo he sentido más que en todo ese tiempo. Me asusta cuánto poder tienes sobre mí». «Entonces dame ese poder», respondió Valentina, «y confía en que no lo usaré para lastimarte, sino para mostrarte que todavía hay belleza en estar vivo. Todavía hay razones para sentir aunque duela». Se quedaron así por largo tiempo, simplemente abrazados en medio de su sala, rodeados de telas y bocetos. El mundo exterior irrelevante. Eventualmente se movieron al sofá donde Valentina se acurrucó contra el costado de Rodrigo, su cabeza en su hombro, sus dedos trazando patrones distraídos en su pecho. «Háblame de Carmen», dijo ella después de un silencio cómodo. «Necesito conocerla si voy a entender de dónde vienes». Rodrigo se tensó brevemente, pero entonces se relajó. Era arquitecta. Comenzó con voz suave, llena de recuerdos. «Nos conocimos cuando yo estaba licitando mi primer desarrollo grande y ella estaba trabajando para la firma de diseño que contratamos. Me odiaba al principio. Pensaba que yo era otro desarrollador más interesado en ganancias que en diseño, pero la convencí de que me importaba crear algo hermoso, no solo rentable. Nos enamoramos sobre planos y muestras de materiales. Discutíamos sobre cada detalle, pero al final siempre encontrábamos el balance perfecto. Su familia la desheredó cuando anunció que se casaría conmigo. Yo todavía no era nadie importante, solo un hombre con grandes ambiciones y ningún apellido que importara. Pero ella dijo que prefería construir algo desde cero conmigo que heredar una vida vacía con alguien apropiado. Pasó 13 años mostrándome que el éxito no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. Y entonces un día estaba manejando a casa desde una reunión en Cuernavaca y un camión perdió el control. Ni siquiera llegué a despedirme. Valentina sintió lágrimas picando en sus ojos ante el dolor crudo en su voz. «Lo siento tanto», susurró. «Debe haber sido increíble». «Lo era», admitió Rodrigo. «Y por mucho tiempo pensé que ya había tenido mi oportunidad de felicidad, que sería egoísta e injusto hacia su memoria buscar eso otra vez. Pero entonces mi madre me dijo algo hoy que me hizo pensar. Dijo que Carmen me habría pateado si supiera que estaba usando su muerte como excusa para dejar de vivir, que ella habría querido que fuera feliz, incluso si eso significaba amar a alguien más». «Tu madre es sabia», dijo Valentina, «y tiene razón. Honrar a alguien que perdiste no significa enterrar tu capacidad de amar otra vez, significa vivir lo suficientemente completamente para que su sacrificio no haya sido en vano».
Rodrigo la besó otra vez, esta vez con menos urgencia, pero más certeza. «Gracias», murmuró contra sus labios, «por entender, por no pedirme que olvide, por tener espacio para todo lo que soy, incluyendo las partes rotas. Siempre», prometió Valentina. Su teléfono vibró rompiendo el momento. Era un mensaje de Sofía. «Perdón por molestar tan tarde, pero Miguel está convocando una reunión de emergencia mañana temprano. Dice que quiere revisar todas las decisiones de contratación recientes». El significado era claro. El socio de Rodrigo iba a desafiar públicamente la decisión de contratar a Valentina. Rodrigo leyó el mensaje sobre su hombro y ella sintió cómo se ponía tenso. «Mañana», dijo con voz que había recuperado ese filo de acero que usaba en negocios. «Mañana termino esto, pero esta vez no estarás sola». Valentina lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que mañana en esa reunión voy a dejar muy claro que tú no eres solo una contratista», respondió Rodrigo. «Eres alguien importante para mí, y cualquiera que te falte el respeto me falta el respeto a mí. También voy a anunciar que estamos rediseñando nuestro proceso de contratación para enfocarnos en talento real sobre conexiones. Miguel ha estado jugando su juego de nepotismo durante demasiado tiempo». Valentina sintió una mezcla de gratitud y preocupación. «No quiero causar problemas entre tú y tu socio». «Esto no es sobre ti causando problemas», aclaró Rodrigo. «Esto es sobre mí, finalmente, defendiendo lo que creo en lugar de tomar el camino fácil. Tú me mostraste que todavía me importa, que todavía puedo sentir indignación ante la injusticia, que todavía tengo principios que valen la pena defender». La reunión de la mañana siguiente fue exactamente tan tensa como Valentina había anticipado. Miguel había convocado a la junta directiva completa, claramente esperando respaldo para forzar a Rodrigo a reconsiderar sus decisiones recientes. Valentina estaba sentada junto a Rodrigo en la mesa de conferencias, su portafolio frente a ella, consciente de cada mirada evaluadora, cuando Miguel comenzó su presentación sobre costos y eficiencia y la importancia de trabajar con firmas establecidas. Rodrigo lo dejó hablar sin interrumpir, pero Valentina podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que sus dedos tamborileaban una vez contra la mesa. Finalmente Miguel se volteó directamente hacia Valentina. «Sin ofender, señorita Moreno, pero simplemente no tiene la experiencia para un proyecto de esta magnitud». Rodrigo se puso de pie con movimiento tan repentino que varias personas en la mesa se sobresaltaron. «Basta, Miguel». Su voz era tranquila, pero había acero en ella. «La señorita Moreno fue contratada porque su trabajo es excepcional. Punto. Si quieres cuestionar mis decisiones de negocios, hazlo en privado, no en un espectáculo público diseñado para humillarla». En cuanto a experiencia, ella tiene más creatividad genuina en un solo diseño que muchas firmas establecidas en sus catálogos completos. Abrió el portafolio de Valentina y comenzó a pasar los diseños aprobados uno por uno, explicando con detalle precisamente por qué cada decisión era superior. Su defensa era apasionada, articulada, imposible de refutar. Cuando terminó la sala, estaba en silencio. Miguel parecía haber envejecido 10 años. Finalmente, uno de los miembros de la junta habló, una mujer mayor llamada Patricia. «Los diseños son impresionantes», dijo mirando a Valentina directamente, «mucho más innovadores que lo que normalmente vemos. Propongo que aprobemos esta contratación y además consideremos a la señorita Moreno para proyectos futuros». Hubo murmullos de acuerdo alrededor de la mesa. Miguel no tenía más opción que asentir derrotado. Después de la reunión, cuando todos se habían ido, Rodrigo llevó a Valentina de vuelta a su oficina. «Lo siento», dijo. «No debiste pasar por eso». «Valió la pena», respondió. «¿Ella?» «Para ver al magnate inmobiliario defender mis diseños con tanta pasión que casi hizo llorar a Miguel». Rodrigo se rió. «Te amo», dijo de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Sé que es demasiado pronto, y sé que probablemente debería esperar, pero te amo, Valentina. Moreno, amo tu talento y tu fuerza, y la forma en que me haces querer ser mejor. Amo cómo no te intimidaste en esa gala, incluso cuando te estaban destruyendo. Amo que me hagas sentir vivo otra vez». Valentina sintió lágrimas de felicidad en sus ojos. «Yo también te amo», susurró. «Amo tu vulnerabilidad escondida detrás de trajes caros. Amo que defiendas lo correcto aunque sea difícil. Amo que me veas por quien soy, no por lo que no tengo».
Se besaron rodeados de vistas de la ciudad que se extendía debajo de ellos, dos personas rotas, encontrando completitud en los espacios vacíos del otro. Habían comenzado en una gala donde ella fue humillada y él estaba medio muerto por dentro, pero aquí estaban semanas después vivos y amándose con una intensidad que ninguno había pensado posible. El vestido marfil que causó tanta burla ahora colgaba en el armario de Valentina como recordatorio de que a veces los peores momentos llevan a los mejores finales, que la humillación puede convertirse en oportunidad, que el rescate puede transformarse en amor. Y cuando Rodrigo susurró contra sus labios, «Quédate conmigo, no solo por esta noche, sino por todas las noches. Ayúdame a recordar cómo vivir», Valentina respondió, con un sí que era promesa y esperanza, y el comienzo de algo hermoso, construido sobre honestidad y cicatrices compartidas, y la valentía de arriesgarse otra vez.